Y nos vamos hasta Jesús María, donde está nuestro compañero Yair Bardales. Adelante, Yair, buenos días. Buenos días, Gino. Y la cifra de contagios de coronavirus al día en la capital ya ha superado los 10.000 y estamos bordeando casi los 13.000. Estamos aquí en el Instituto Nacional de Salud para que el doctor nos pueda especificar, en principio, cuáles son las regiones donde los índices de contagio empiezan a elevarse, y aquí en la capital cuáles son los distritos y cuáles son estos factores del por qué estamos al día registrando 12.400 casos, y es un poco preocupante porque hemos superado lo que vivimos en la primera y en la segunda ola. Muy buenos días, por supuesto. La cantidad de casos se ha disparado. Lo que estamos viendo son efectos de las reuniones que han habido en Año Nuevo, ¿no? En Navidad, hace unas semanas, pero en Año Nuevo son las que ya, en base al periodo de incubación, están aumentando los casos. Los distritos son prácticamente todos los distritos de Lima, ¿no? Todas las DIRIs que consolidan Lima, tanto DIRIS Norte, Centro, Sur, Este, están reportando un aumento exponencial de casos, ¿no? Esto va muy en correlación con la gran capacidad de infección de las nuevas variantes, ¿no? Y en una de ellas es Omicron. Omicron tiene más de 70% de más infecciosidad que las otras variantes. Entonces, casi 70 veces más. Entonces, eso te da la gran capacidad de infección, como lo estamos viendo. Si bien es cierto, en este contexto epidemiológico actual, estamos viendo más casos más leves, ¿no? No estamos viendo lo del año pasado. En las mismas fechas, en el año pasado veíamos, en el 2021 veíamos personas que con la misma velocidad que buscaron ahora una prueba, buscaban balones de oxígeno, camas de hospitalización. Ahora estamos viendo, si bien es cierto, hay pacientes que se están hospitalizando, pero no se llegan a saturar los servicios. Claro, pero ya tenemos entendido que tanto el MINSA como el Salud ya han manifestado que el porcentaje de camas que tienen ya es mínimo, ¿no? Ya están casi bordeando solo el 10% de camas a nivel nacional, que es lo que cuenta. Por supuesto, pero eso va muy en correlación a la cantidad de casos, ¿no? Omicron como está despegando los casos, entonces tienes que hay bastantes casos y obviamente ese porcentaje de camas de hospitalización, si hablamos que de 1 a 2% son los pacientes que se llegan a complicar, que es menos porcentaje que las variantes anteriores o que la primera ola, como aumenta el número de casos, pues obviamente vamos a tener pacientes hospitalizados, y en eso radica lo que hoy día queremos volver a recordar a la población. Omicron ha demostrado, hay muchos estudios que reportan su predilección en la vía respiratoria alta, ¿no? Se está detectando con más posibilidad el virus en la vía respiratoria alta, en saliva, en la orofaringe, ¿no? Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que Omicron, por eso estamos viendo esta capacidad más alta de contagio, porque está predominando la vía infecciosa respiratoria alta, y por eso cobra mucha importancia el uso de mascarillas. Entonces, es muy importante volver a recordar a la población. Es importante también eso, ¿no? Y por ello vamos a hacer una pequeña explicación de cuál es el uso correcto de las mascarillas, porque hay muchos mitos y hay muchas personas que de repente lo utilizan de manera inadecuada. Tenemos la mascarilla KN95, ¿no? Que es la que en principio se recomendó ya, luego de nuevas disposiciones, utilizar una, porque antes se utilizaba la KN95 por la parte de abajo y por encima una quirúrgica. Pero, ¿por qué es necesario de repente quizá ya tomar en consideración, retomar, pues, a volver a utilizar doble mascarilla para que proteja los filtros de la KN? Ok, son todas las disposiciones para la utilización correcta de mascarillas. Si vamos a utilizar una mascarilla KN95, la podemos utilizar sola. ¿Por qué? Porque toda mascarilla tiene 3 características. La principal es la filtración, el porcentaje de filtración. Esta membrana que tiene la mascarilla es una membrana muy adecuada, evita que el virus filtre por sus paredes. Lo otro es la capacidad de ajuste, y eso lo tenemos con estas ligas. Jala bien al rostro, cierra bien la mascarilla. Entonces, teniendo la capacidad de ajuste adecuada, la capacidad de filtración adecuada y la capacidad de adherencia al rostro, porque esta mascarilla tiene las mismas curvas al rostro, ¿no? Todos nuestros rostros son diferentes, pero esta mascarilla se adapta bien, se adecua bien, porque también tiene acá un plástico que se adapta a nuestro tabique nasal, que es muy diferente en todos nosotros. Entonces, utilizando esta mascarilla logramos utilizamos una adecuada protección. Por ejemplo, en una reducción de posible contagio, ¿qué tanto nos puede aportar una KN95? Protege de un 75 a 95%. Respetando el distanciamiento, ¿no? Por supuesto que sí, son más variables, las cuales tenemos que seguir teniendo cuidado, pero hablando solamente de la mascarilla, frente a la exposición, hablamos de un 95%
de protección, ¿no? De capacidad de filtración que me da esta mascarilla y es muy adecuada. Y ahora la quirúrgica. La otra recomendación, que es una recomendación porque esta mascarilla no está barata, ¿no? Cuesta un poco más y obviamente tenemos que adaptarnos a esas posibilidades de todos los bolsillos de nuestros compatriotas. Tenemos esta combinación, que es la utilización de la mascarilla simple quirúrgica. Esta mascarilla es económica, ¿no? Todas las personas pueden acceder, venden en cada esquina, a veces en los puestos de periódicos. Es una mascarilla que se ha difundido en todo el Perú y es más económica. Entonces, esta mascarilla se puede utilizar por debajo y por encima una mascarilla de tela como la que estamos observando. ¿Por qué esta combinación? Porque la mascarilla simple quirúrgica sola, como la ven, no tiene buena adherencia al rostro, no sirve las curvaturas del rostro. Entonces, cuando uno se la coloca, pueden quedar espacios entre la mascarilla y el rostro, y eso hace que el virus pueda filtrar por esas paredes, por esos espacios. ¿Es necesario por ello colocar la mascarilla de tela o quizá de repente otra mascarilla quirúrgica? No. En este caso, hay muchas personas que utilizan doble mascarilla quirúrgica. ¿Qué tan factible o qué tanto le sirve a esta persona evitar un posible contagio de repente utilizando doble mascarilla quirúrgica? Ya. El problema, si yo utilizo doble mascarilla quirúrgica, sigo teniendo el problema de la adherencia al rostro. Okay. No se va a adherir bien. Entonces, cuando yo utilizo esta mascarilla sola, tiene un 30% de posibilidad de filtración. Cuando utilizo las dos, puede llegar de un 40 a 45%. Pero cuando utilizo una mascarilla simple quirúrgica por debajo y una de tela por encima, llega de un 75 hasta 85% de capacidad de filtración. El por qué es por estas ligas que van hacia atrás y la capacidad de fijación al rostro de la mascarilla de tela, ¿no? Da más fijación al rostro, da más adherencia al rostro, y la filtración me la da esta membranita. Porque sabemos que la de tela sola no tiene buena capacidad de filtración, por acá puede filtrar el virus. ¿Tampoco es recomendable utilizar solo la de tela? No. Y tampoco hay personas que se colocan la de tela y por encima la mascarilla quirúrgica, tampoco. Okay. Hay otro gran dilema también es que, ¿cuál finalmente es la cara que va expuesta? Pues porque hay personas que utilizan la parte blanca y hay personas que utilizan esta parte, ¿no? Entonces, ¿por qué es recomendable utilizar esta parte delante que vaya expuesta, verdad? Es por la capacidad de filtración y la impermeabilidad. El color más fuerte, el color azulito va por fuera y el color blanco va por dentro, ¿no? Es por la capacidad de filtración, ¿no? Nosotros constantemente vamos hablando, claro, ¿no? Y cuando hablamos se eliminan aerosoles, se elimina saliva y esto se suele humedecer y esta capita tiene un poco más de impermeabilidad. Claro. Entonces, es por eso que el colorcito va por fuera. Entonces, doble mascarilla o KN95 es una combinación adecuada en este contexto actual. Puede ser recomendable también utilizar la KN95, bueno, el camarógrafo y yo utilizamos, ¿no? La KN y por encima una mascarilla quirúrgica. Lo que pasa es que cuando utilizamos las dos primero, que ya esta sola me está dando las características de filtración que yo tengo con esta mascarilla, con esta membranita. Okay. Entonces, esta sola se puede utilizar, okay, ¿no? Esa sería una recomendación. Bueno, Gino, estas son las recomendaciones ante el incremento pues de casos, utilizar de manera correcta las mascarillas, y hay que recomendar algo que hay que continuar vacunándose porque ya el mismo INS lo ha manifestado. Del 100% de personas que ingresan a UCI, casi en un 90% son personas que no se han vacunado. El índice de contagio está incrementando, hay mucha infección a nivel nacional. Hay que continuar vacunándose y utilizar la mascarilla correcta. Contigo en estudio, Gino. Muchas gracias, Yair. Volvemos contigo más adelante y ahora vamos con los titulares, 8:03 de la mañana.